Vamos a continuar con el programa de nuestro Congreso Nacional e Internacional, Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género. Esta conferencia magistral es la penúltima actividad académica. Posteriormente viene la mesa con la cual cerraremos este congreso que tiene que ver con la de derechos humanos, drogas y sociedad. Pero en este momento vamos a llevar a cabo la conferencia magistral que nuestro amigo, el doctor José Manuel Chozas Alonso, de la Universidad Complutense de Madrid, España, nos acompaña, a quien le conocemos desde hace varios años para tener un referente de la personalidad del doctor José Manuel Chozas Alonso. Cabe resaltar que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Carlos Natarén Nandayapa, quien fue en su momento discípulo, toda vez que el doctor José Manuel Chozas Alonso fue su tutor de su tesis de grado de doctorado en Derecho en la Complutense. El doctor José Manuel Chozas Alonso se ha distinguido por su disciplina al estudio, a la investigación de la ciencia jurídica, en especial del derecho procesal penal. Es autor de varios libros con reconocimiento y certificación de la Comunidad Europea, así como también autor de muchísimos artículos que se han arbitrado tanto en España como allende fronteras. Su actividad de docente e investigador es muy reconocida. Hemos tenido la oportunidad, esta Red Nacional de Impartición de Justicia, que conformamos con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestro cuerpo académico Estudios Jurídicos Contemporáneos. La invitación le hemos hecho llegar a la Universidad Complutense y su líder es el doctor José Manuel Chozas Alonso. Sin más, quiero expresarles que el doctor José Manuel Chozas Alonso tratará en esta ocasión el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito y el derecho a participar en la ejecución de las condenas en el ordenamiento español. Recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, tengo que agradecer una vez más la amable y generosa invitación del cuerpo académico que dirige el profesor Sánchez Vázquez para participar en este magno evento, en este Congreso Nacional e Internacional de Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género. De nuevo, muchas gracias. Esta es la cuarta vez que tengo el honor, la satisfacción de estar en esta magnífica universidad que ya casi considero como mi segunda casa, después de mi alma mater, la Universidad Complutense, porque he tenido la oportunidad de compartir experiencias docentes, investigadoras con profesorado de
Benemérita Universidad de Puebla a través de esa experiencia tan importante como es las escuelas complutenses latinoamericanas, en las que hemos colaborado tan codo a codo, profesores mexicanos y profesores españoles. Y veo por aquí, aparte de mis amigos del equipo investigador que lidera el profesor Sánchez Vázquez, algún otro profesor que ha colaborado con la Escuela Complutense. Me es para mí muy grato encontrarme con ustedes y en este marco incomparable del Salón Barroco. Bien, sin mayores preámbulos, porque el tiempo apremia, y quiero agradecerles, se me olvidaba, a mis compañeros ponentes, conferenciantes, pero sobre todo a los alumnos, a los matriculados, que a estas horas del segundo día, en la penúltima intervención, pues estén aquí presentes, es lógicamente digno de admirar. Prometo ser muy breve, el tiempo apremia, el cronograma se ha ido cumpliendo más o menos, pero hemos rebasado ya el límite del tiempo que en principio me estaba establecido. Bien, les voy a hablar a ustedes de un tema que quizás les pueda resultar lejano, aunque después de escuchar en el día de ayer al doctor Luis Rodríguez Manzanera, que hizo referencia a la Ley Nacional, o la denominó Ley General de Víctimas del año 2013, y anunció que se iba a reformar en este año 2016, o que al menos las autoridades, según sus provocadoras palabras, amenazaban con reformar en el año 2016. Bien, pues quizás la elección del tema pueda tener cierto interés de cara a esos futuros reformadores de la Ley Nacional de Víctimas, porque vengo aquí modestamente a explicitar cuál es la recientísima experiencia legislativa en España, cómo hemos diseñado en España este intento de protección de las víctimas, que ya adelanto que me parece un buen texto legislativo, aunque en plena época de crisis económica está siendo difícil de implementar en todos sus extremos. Ya se ha dicho en más de una ocasión aquí, ya podemos tener, el legislador ya puede dibujar el mejor texto legislativo, que luego depende de muchos imponderables, fundamentalmente del factor humano, pero también de otros factores como el factor económico, para que se pueda plasmar en la práctica. Bien, como me estoy dirigiendo fundamentalmente a alumnos de las facultades de Derecho, ¿no?, y muchos de ellos de reciente ingreso, pues voy a intentar que mi discurso sea lo más comprensible posible. Una primera idea que me interesa destacar. La víctima, que como decía muy bien esta mañana, no es exactamente lo mismo que el ofendido por el hecho delictivo, lo decía García Ramírez, el doctor García Ramírez, pero básicamente la víctima es el ofendido por el delito, el que ha sufrido directamente la acción de un hecho delictivo, ha sido una figura tradicionalmente en todos nuestros ordenamientos de segundo grado o incluso de tercer grado. La víctima ha sido y sigue siendo en muchos lugares, en muchos ordenamientos, la figura olvidada por el legislador, la gran olvidada. Me remito a la brillantísima exposición anterior, pero puedo referirme a muchas intervenciones a lo largo de estos 2 días. Da la impresión de que esta es el leviatán jovesiano, el Estado y el pobrecito victimario. Nada más. Pero junto al leviatán y junto al victimario, aunque a mí no me guste nada este palabro, es el delincuente o el reo o el agresor. Pero la
realidad se impone, y en todo el mundo se utiliza este palabra, victimario. El que no entienda de derecho procesal incluso le puede parecer positiva la denominación, lo puede confundir con la víctima. Es el presunto reo, es el presunto delincuente, es el presunto agresor. O muchas veces el agresor porque ha habido flagrancia y ha sido detenido. Bien, pues esta víctima, es decir, la que ha padecido la acción, en la mayoría de las veces, o en algunos casos la omisión del agresor, queda olvidada o ha quedado olvidada. No ha sido siempre así. Hubo una edad de oro de la víctima, afortunadamente superada. ¿Cuál fue aquella edad de oro de la víctima? Pues nos remontamos al derecho romano, al derecho germánico y a buena parte del derecho medieval. Ahí la víctima era la protagonista. Había un sistema, estamos hablando con palabras gruesas y de trazo grueso, estamos simplificando mucho, pero la víctima era la dueña de la represión. Se ejercía la autotutela. En el derecho romano la víctima podía hacer, por supuesto que si el agresor era un esclavo, podía eliminarlo físicamente sin dar cuentas a nadie. Pero si era un ciudadano, podía convertirlo, y el derecho le amparaba, el pretor le amparaba, lo podía convertir en su esclavo. Cuando hablamos de víctima nos referimos al ofendido directamente o a su clan o a su familia. Afortunadamente, esa edad de oro de la víctima, donde reaccionaba desproporcionadamente frente a la agresión, se superó. Fue un gran avance de la civilización occidental, superar el estado de autotutela. Aunque todavía se dan rasgos de autotutela continuamente, no hace falta nada más que leer los periódicos. Y hay a quien le gusta, le alegra el oído o la vista el leer que fulanito ha reaccionado sin procedimiento jurisdiccional previo frente a una agresión. Ojo por ojo y diente por diente. Bien, afortunadamente, pues surgió lo que hoy denominamos el Estado moderno. Y en ese momento, que fue un gran avance histórico, político y de civilización, el Estado moderno, con sus instituciones modernas. Pero en ese momento se produjo el fenómeno de la desnaturalización de la víctima. La víctima desapareció del contexto. El Estado monopoliza la acción de la justicia y monopoliza la administración de justicia y su ejecución. Y esto es un paso muy positivo. ¿Y frente a quién se dirige esa acción de la justicia, ese ius puniendi del Estado? Frente al ofensor, frente a lo que ahora llamamos el victimario. Entonces hay dos polos opuestos, el Estado y el agresor, el delincuente. Y surge toda una doctrina alrededor de la defensa de los derechos fundamentales del agresor, como es lógico. Derecho de defensa, presunción de inocencia. Se han vertido ríos y ríos de tinta acerca de estos derechos fundamentales, absolutamente necesarios. Claro, pero ¿dónde queda la víctima? ¿Cuál es el papel de la víctima? Si el Estado monopoliza la reacción frente a la agresión, ¿dónde queda la pobrecita víctima en muchas ocasiones? Pues ha quedado como mero testigo de los hechos. Su actuación en el proceso penal se ha circunscrito a ser testigo. Muy importante, pero testigo en los hechos. Quien monopoliza la acción es el Ministerio Público. Claro, en los últimos decenios hemos asistido a un redescubrimiento de la figura de la víctima. Una puesta en valor, como se dice ahora, el protagonismo de la víctima. La víctima tiene muchos intereses en juego.
Y ese redescubrimiento de la víctima ha pasado de ser una mera doctrina a estar positivado en muchos textos internacionales, de Naciones Unidas, pero sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Ya en el año 2001, una decisión marco, así se llamaban los instrumentos normativos que ahora se llaman directivas, una decisión marco, es decir, un texto legislativo que aprueba el Parlamento Europeo para que en un plazo determinado se proyecte ese texto en todos los estados de la Unión Europea. Una primera decisión marco del 2001 llevaba este título, Decisión Marco sobre el Estatuto de la Víctima. Texto que fracasó por unas razones que no vienen al caso. Y fue sustituido por una directiva del año 2012, que vino a sustituir, como les digo, al texto del 2001. Y esa directiva tiene que ser traspuesta en un plazo de varios años, si no recuerdo mal, hasta el año que viene, desde el 2012 hasta el 2017, los Estados europeos tienen la obligación de trasladar el texto de la directiva, que constituye una norma mínima, es decir, los textos de los estados, de cada uno de los estados, pueden mejorar esa norma, pueden ampliar los derechos de la víctima, no disminuirlo. Pues a lo largo de este tiempo, todos los estados de la Unión Europea, en principio, tienen la obligación de trasplantar, de trasladar ese texto legislativo. Pues bien, España, por una vez, hizo los deberes pronto, por una vez. Y se presentó un proyecto de ley en el año 2014 que se aprobó en el año 2015 y que ha configurado la Ley 4/2015 que regula el Estatuto de la Víctima del Delito en España. Como les digo, es la traslación, la interpretación que el Estado español ha realizado de esa directiva comunitaria de la Unión Europea. A grandes rasgos les puedo decir que lo que pretende la Directiva Europea de 2012 y lo que ha intentado, yo creo que ha conseguido plasmar en el documento legislativo el legislador español, es una panoplia, un elenco de todos los derechos de los que en principio debe disponer toda víctima de un delito. Que no solo son derechos procesales, por supuesto. La víctima del delito necesita ayudas, en muchas ocasiones ayuda psicológica, necesita asesoramiento jurídico, necesita ayuda socioeconómica, necesita a lo mejor que se adopten medidas de protección inmediata, necesita en muchas ocasiones un tratamiento individualizado, necesita que no se le victimice secundariamente. Pues bien, la directiva del 2012 y la norma española del 2015 intenta, yo creo que consigue regular todo este conjunto de derechos extraprocesales y también procesales de los que debe disfrutar toda víctima del delito, todo aquel que ha sido ofendido por un ilícito que está tipificado en el Código Penal. Por supuesto, no tenemos tiempo para, ni tendría ningún sentido, pues enumerar todos los derechos procesales y extraprocesales. Nos vamos a centrar dentro del proceso penal, por lo tanto, dentro del ámbito de los ilícitos más graves, de cuáles son esos derechos de los que disponen las víctimas de los delitos en España. Les decía antes que por una vez España ha hecho los deberes pronto y quizás los haya hecho muy pronto porque contaba con ciertas ventajas a la hora de trasladar lo que dice la directiva del 2012 a nuestro ordenamiento. ¿Y por qué ha tenido muchas ventajas? Pues porque desde un punto estrictamente procesal, en España, desde que se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882,
no les ha fallado el oído, Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, que está todavía vigente, es muy viejita, muy parcheada, pero todavía está vigente. Habría que reformarla, pero el hecho de que una ley haya sobrevivido a más de 2 siglos, haya vivido en 3 siglos, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, nos puede ofrecer una idea de lo buena que fue en su momento, en sus orígenes, esa ley. ¿Y por qué era buena? Pues porque previó desde su origen la posibilidad de que la víctima de un delito pueda actuar personalmente defendiendo sus intereses en el proceso penal sin ningún intermediario. Que la propia víctima, a través de la figura llamada acusación particular, también tenemos acusación popular, pero la víctima, el ofendido, actúa en el proceso como acusador particular, puede defender sus intereses sin necesitar la ayuda del Ministerio Público, que tiene la obligación de actuar en el proceso penal ejercitando la acción penal. La víctima puede optar, ha podido en España siempre optar entre participar o no en el proceso penal. Voluntariamente, es una decisión personal. Yo quiero acusar, quiero estar presente en el proceso penal. Y si decido no estar presente, no importa, porque va a defender mis intereses, se supone, el Ministerio Público, que es el que tiene la obligación de acusar. Es decir, en España no ha existido, y a mí me gustaría que no existiera nunca, un monopolio del ejercicio de la acción penal en manos del Ministerio Público. Y fíjense, dicho sea de paso, aunque la víctima no actúe, aunque la víctima directa, el ofendido directamente por el delito, no actúe, cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal en casi el 90% de los ilícitos penales previstos en nuestro Código Penal, ejerciendo la llamada acción popular, que es pública, en defensa de la legalidad, al margen del Ministerio Público. Esto no considero que sea un entorpecimiento de la acción de la justicia, sino un refuerzo de las garantías constitucionales y un refuerzo del principio de legalidad. Si cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal, salvo los llamados delitos privados, donde el legislador considera que solo el ofendido directamente puede actuar. Bien, pues en este marco hay que señalar que la ley que regula el estatuto de la víctima del delito no se olvida de las víctimas que no quieren participar personalmente en el proceso a través de una acusación particular. La víctima, cuando tiene un primer contacto con las autoridades policiales o judiciales, debe ser informada de sus derechos, también de la vía jurisdiccional que puede acometer, y puede decidir perfectamente no actuar procesalmente. No quiere ni ver al victimario, no quiere saber nada de él, ni siquiera quiere actuar en el proceso para no volverle a ver la cara, en la confianza de que actúe el Ministerio Público. Pero se le debe preguntar a la víctima si quiere estar informada de los hitos más importantes del proceso. Usted no quiere participar en el proceso como acusación particular. Si decide hacerlo, ahí está la puerta abierta. Que no quiere, se quiere desentender del proceso jurisdiccional, confía en el Estado español, confía en que las instituciones castiguen al responsable si si se acredita su culpabilidad, pero usted tiene derecho a ser informada, víctima de los hitos más importantes. Es decir, si termina el procedimiento anticipadamente porque hay un sobreseimiento provisional, o porque hay un sobreseimiento libre, o porque el fiscal retira la acusación o intenta retirar la acusación. Esos hitos, y por supuesto si se dicta sentencia, esos hitos deben ser comunicados. Ahora ya también por correo electrónico se puede hacer.
directamente, si la víctima ha facilitado ese correo electrónico. Bien. ¿Y para qué se le facilita esa información a la víctima? ¿Para qué se quiere que sepa que el proceso finaliza o se intenta por parte del juez o del fiscal que finalice anticipadamente? Para que pueda reaccionar. Y lo importante es que, desde un punto de vista dogmático, a muchos ha llamado la atención que la víctima que está fuera del proceso, es decir, que no es parte, pueda participar en ese proceso jurisdiccional, recurriendo a esas decisiones que considera injustas, sin ser parte. Y desde luego lo más llamativo y lo más novedoso, en lo que el legislador ha sobrepasado con mucho el mínimo que establecía la directiva del 2012, es que ha dado entrada a la víctima no parte del proceso en nada más ni nada menos que en la ejecución de la sentencia. En la ejecución. Ámbito tradicionalmente reservado en exclusiva al Estado, configurado a través del juez de vigilancia penitenciaria y el Ministerio Público. Solo esas dos figuras actúan en la ejecución. Han actuado tradicionalmente en la ejecución. Y ahora se dice que en los delitos más graves, homicidios, lesiones y otros más, son los más importantes, la víctima que no ha sido parte en el proceso puede recurrir decisiones como pasar al tercer grado, es decir, régimen de semilibertad, beneficios penitenciarios varios, permisos de fin de semana. Eso lo puede recurrir la víctima, simplemente anunciándolo, porque se le tiene que notificar. Voy a tomar esta decisión, alegue. Y frente a la decisión puede recurrir. Solo tiene que anunciarlo en 5 días y luego tiene 15 días para presentar un recurso, eso sí, redactado y firmado por un letrado. Muchos se han llevado las manos a la cabeza. Y no solamente puede recurrir, sino que también puede instar que se adopten medidas que la protejan. Oiga, que este señor me pegó una paliza, por eso ha sido condenado y le deja a usted que salga el fin de semana. Ya puede usted habilitar un cordón policial o una orden de alejamiento que no se pueda acercar. Eso lo pueden hacer las víctimas que no son o no han sido parte en el proceso. No es que eso va en contra de las teorías justpublicistas, el monopolio del Estado. Eso es, en definitiva, una desconfianza hacia la actuación del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público, lo que ustedes llaman Procuraduría. Es una desconfianza. Pues miren, sí, hay que desconfiar. ¿Y quién es el que mejor está en posición para desconfiar y poner el dedo en la llaga y defender sus intereses? La víctima. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué hemos llegado a plantearnos que sea la víctima, permitir a la víctima que pueda recurrir las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria sin haber sido parte? Pues porque en la delincuencia que podemos denominar de bagatela, la menos importante, o la que no tiene tintes políticos, o que no está relacionada con la corrupción, ahí la Fiscalía actúa perfectamente. Pero cuando hay corrupción de por medio, política o de otro estilo, se producen delitos de corbata. Tenemos en España la experiencia de que hay ciertas actuaciones de la Fiscalía, por lo menos controvertidas. Podríamos calificarlas de controvertidas. Bien, a mí me parecería muy mal que la víctima ordenara al juez de vigilancia penitenciaria que se adoptara tal o cual medida. Pero la víctima solo pide. Es decir, el ordenamiento lo que le permite a la víctima es solicitar, sugerir, dar información, protegerse. El que tiene la última palabra es el juez. La única diferencia, e importantísima diferencia, es que antes solo defendía los intereses de la víctima el fiscal y ahora quien puede enmendar la plana a la falta de actuación del fiscal o el mirar para otro lado del fiscal es la propia víctima. No, y con esto concluyo, voy a ir concluyendo, no es oro todo lo que reluce. El texto es muy positivo, me parece a mí. El control
de la actuación del Ministerio Público por parte de la víctima es equiparable a la concesión en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento español, de la acción popular. No se puede limitar la acción jurisdiccional a la decisión cada vez más oportunista, porque se ha introducido el principio de oportunidad cada vez más en manos del Ministerio Público, que en definitiva es nombrado en su cúspide por el Ejecutivo. A mí este cambio legislativo me parece positivo, pero para su implementación se necesita, primero, contar con un excelente factor humano. Todos los operadores jurídicos, se ha dicho esta mañana, deben remar en favor de la implementación correcta de la norma, y segundo, se necesitan muchos medios económicos que desgraciadamente en la actualidad no son suficientes debido a la crisis económica. Para terminar, una idea final para los estudiantes de las facultades de Derecho. Les he hablado ahora muy de pasada del principio de oportunidad, que es el que se contrapone al principio de legalidad. En el ámbito procesal, y en casi todos, no se dejen engatusar, decimos en España, no se dejen engañar con una pléyade de principios. Vivimos unos momentos históricos en los que, desgraciadamente, todo es principio. Se ha hablado en la exposición anterior de 72 principios que estaban plasmados en no sé qué norma, 72. Miren, cuando todo es principio, no existen los principios. Los principios son muy pocos y muy sólidos, que sirven como la roca, la piedra angular para construir un edificio. Si un texto normativo obedece a 72 principios, esa norma no tiene principios. Muchas gracias. Bien, en una apretada síntesis hemos escuchado de manera brillante la disertación de nuestro querido doctor José Manuel Chozas Alonso, quien realmente ha sido una conferencia magistral. Sin más, vamos a solicitar al señor doctor Roberto Santa Cruz Fernández, director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que haga entrega del reconocimiento muy merecido a nuestro ponente, el doctor José Manuel Chozas Alonso. Por favor, señor doctor. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas otorgan el presente reconocimiento a usted, doctor José Manuel Chozas Alonso, por su brillante conferencia magistral sobre el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito y el derecho a participar en la ejecución de las condenas en el ordenamiento español. En este Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Seguridad Humana e Igualdad y Equidad de Género, llevada a cabo estos días 22 y 23 en este Salón Barroco del Edificio Carolino. Pensar bien para vivir mejor. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.